Hola chicos, ya estamos en la semana número 5 y vamos a comenzar nuestra clase de español 10º grado con el tema realización de lecturas de comprensión. Un cariñoso saludo y bienvenida a Ashley, a Ismar, a Angelo y a Kelly. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Con esta frase damos por inicio, la cual la creí muy oportuna y está en el libro de texto y nos dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir lo hace preciso. Por Sir Francis Bacon. Lectura comprensiva. La comprensión es una condición para el aprendizaje significativo, por tanto, la comprensión de los textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, relacionen, asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada área. El objetivo central de toda lectura es comprender el contenido del texto que se lee. La lectura de comprensión permite al lector relacionar sus conocimientos con la nueva información que se le proporciona. Recuerda tener siempre a mano un diccionario, el cual es un instrumento auxiliar valioso de soporte léxico que nos ayuda a ilustrar aquellos conceptos difíciles y desconocidos en el proceso de la lectura, que siempre se van a hacer presentes, y ello nos permitirá llegar a la comprensión total y objetiva del texto que estemos leyendo o que queramos comprender. Contenido de un texto. El contenido de un texto lo constituye el cuerpo de la obra. Se refiere a lo dicho o escrito por el autor con una intención comunicativa y en un contexto determinado. La idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor quiere transmitir acerca del tema. Esta expresa una información básica sobre el tema principal del texto o sobre algún aspecto esencial de ese tema. La jerarquía de conceptos para la comprensión total del texto, lo práctico o lo ideal es jerarquizar los conceptos. Después de la selección o fijación de la idea principal, se procede con el análisis de las ideas secundarias. Estos conceptos o ideas deben ser presentados en una lista en forma jerarquizada, es decir, de acuerdo a su importancia. Ya puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, esa será su preferencia. Estructura de la comprensión. Sobre la base de estudios y experiencia podemos sostener la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. La estructura de la comprensión trata del conjunto de conexiones organizadas, elementos relacionadas a un texto o en un texto. Y veremos entonces que el texto tiene sus propios elementos y sus elementos son introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la intención o propósito del autor, los antecedentes o circunstancias de lo escrito, la tesis o idea central y sus alcances. Esto lo vamos a encontrar siempre en la introducción del texto. Tenemos en segunda instancia el desarrollo. El desarrollo es el elemento fundamental del escrito, en el cual se argumenta y se explica la idea concreta expresada en la introducción. El autor amplía su tesis
introductoria utilizando párrafos que guarden estrecha relación con esa idea concreta o tesis, lo cual permite llegar el mensaje al lector con precisión y claridad. Finalmente está la conclusión, que es un refuerzo de los aspectos más importantes de la tesis o ya es en sí la idea concreta. El autor puede expresar recomendaciones específicas que consiste o que él considere esenciales y de utilidad para el lector como una reflexión también al final. Vamos a ver ahora las técnicas de la comprensión. Ya vimos la estructura, ahora veremos las técnicas. En primer lugar, tenemos la formulación de preguntas. Para comprender la idea principal o el enunciado nuclear de un párrafo, ayuda mucho la formulación de preguntas adecuadas. Y es que estas preguntas se dice que deben ser adecuadas porque en base a la respuesta que le demos a ellas es que vamos a tener la claridad del contexto que nosotros estemos leyendo. Formularse preguntas al hilo de la lectura mejoran significativamente la comprensión lectora. Relaciones terminológicas es otra técnica más y pues esta es mi favorita y en la que yo generalmente utilizo casi siempre. Existen algunos auxiliares para la aplicación de cualquier técnica de lectura que se conocen como mecanismos externos. Por ejemplo, subrayar con lápiz algunas frases, con lápiz de colores, resaltadores, marcadores. Toda aquella forma que usted tenga de poder marcar en su texto las partes o las ideas más importantes, los párrafos que usted considere de importancia. La siguiente es tomar nota en algún cuaderno. Pues ustedes van a decir, ese es el método favorito de Miss Hallie. Pues sí, el hecho de escribir todo lo que usted considere de importancia es muy importante, ya que al momento de que usted escribe, su cerebro va procesando lo que está escribiendo y lo recordará más adelante con mucha más facilidad que solo leerlo. Finalmente, más allá de tomar nota, está el hecho de hacer resúmenes y síntesis. Los resúmenes pues son partes acortadas de un texto en sus propias palabras, a diferencia de la síntesis, que es llevar el hilo exacto de cada una de las ideas de manera más corta. Pero vamos a ver estas técnicas específicas de resumen y síntesis más adelante. Aquí tenemos el resumen. Dice que el resumen consiste en un extracto del texto o párrafo leído. Es una reducción del texto leído en la que se incluyen los enunciados nucleares o las ideas principales del autor y debe ser escrito con palabras de quien se resume. Es lo que mencionaba anteriormente, que les decía que está escrito en nuestras propias palabras. El resumen no es una copia textual de la idea central, no, es una recopilación de ideas con nuestras propias palabras, pero basado en la idea del contexto. Y la síntesis consiste en traducir al lenguaje propio el contenido del texto y explicar y mantener las relaciones jerárquicas que hay entre los términos o conceptos de dicho texto.
lo que les mencionaba, que ya en la síntesis no podemos como escribir nuestra propia opinión o dar nuestras propias palabras para recordar el texto, sino que ya se sacan las ideas, se ponen en orden jerárquico y se hace como un tejido, un hilado entre una idea y otra para poder conformar la síntesis. Y ojo, no pueden ser sus propias palabras, sino que debe ser exactamente lo que el texto dice. Procedimiento para hacer una síntesis. Vemos que la síntesis es más complicada o más detallada que el resumen. Entonces, primero que nada, se analiza el texto. Segundo, se ordenan las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja. Después, usted debe interpretar el texto, integrando las partes que ya ha hilado o dividido, o las ideas que ya tienen separado. Luego se presenta oralmente. Es bueno de que usted, cuando ya tiene la secuencia de las ideas, las lea en altavoz y puede redactar un esquema en el orden de las ideas en que aparecen en el texto para que le sirva de pauta. El hecho de si se presenta oralmente, es importante que usted tenga una ficha o una pauta, como lo dice acá, para que usted no pierda la objetividad y la secuencia de las ideas que están expuestas en el texto, para que pueda hacer síntesis y no resumen. Entonces podemos ver la diferencia entre el resumen y la síntesis. En el resumen se reduce a lo esencial de la exposición escrita, mientras que en la síntesis se unen o se integran las ideas para favorecer la comprensión del texto escrito. Entonces, cuando usted vea o le toque hacer un resumen, usted puede leer todo el texto y extraer en sus propias palabras sin perder la idea principal y va a estar bien. Ese es un resumen. En cambio, cuando es una síntesis, usted debe de hilar el texto, separar las ideas, ordenarlas y después unirlas, y entonces esto ya integrado va a ser la síntesis que va a favorecer la comprensión del texto que usted tenga. Bueno, esto ha sido nuestra exposición para esta semana según el temario que se va a desarrollar. Espero que tengan las ideas en claro. Hemos terminado muy rápido, pero es que el contenido está bastante explícito. Sin embargo, si ustedes tienen una duda o consulta, pueden contactarse en cualquier momento. Con mucho gusto vamos a tratar de esclarecer cualquier duda que tengan para que ustedes puedan avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por la colaboración en cuanto al cumplimiento de tareas. Estoy muy satisfecha con ustedes 4. Sigámonos esforzando. Esto es día a día. No perdamos el ritmo que llevamos, por favor. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y que Dios les bendiga.